¿Qué tal? Soy el doctor Máximo León Vázquez, neurólogo, epileptólogo, actualmente secretario de Camelice. Vamos a describir cuáles son las manifestaciones neurológicas de COVID-19 y vamos a abordar un poco sobre si realmente las crisis epilépticas son un síntoma de COVID-19. Vamos a empezar un poco a describir la estructura del virus. Como sabemos, el coronavirus pertenece a una familia de beta coronavirus, que hasta el momento se han descrito hasta 5 linajes al respecto. Sabemos que la proteína S es una de las proteínas trascendentales para la infección por el virus, puesto que es la que se une con el receptor ECA2. Actualmente se conoce el ciclo de replicación del virus, se conoce de manera parcial, pero se sabe actualmente que utiliza los receptores ECA2 y posteriormente, al ingresar a la célula, se adueña de la maquinaria celular para producir e inducir la viremia hacia toda la economía. La respuesta inmunológica hasta el momento es poco conocida, pero está involucrado el mecanismo de diferenciación de la microglia e incluso la activación de linfocitos B. Lo que parece interesante es que hasta el momento, como se han descrito en otros coronavirus, el estadio 3 parece ser el más peligroso. Y es el estadio 3 donde generalmente se desarrollan muchas de las complicaciones de la enfermedad. Pareciera esto tener que ver con una tormenta de citocinas o un estado hiperinflamatorio que lleva o que conduce a muchas de las manifestaciones neurológicas de la enfermedad. Por ejemplo, el hecho de que se presenten eventos isquémicos cerebrales se ha asociado a ese estado hiperinflamatorio que lleva a una tormenta de citocinas. Muchos han sido los mecanismos o las teorías de invasión al sistema nervioso central. Se ha descrito que uno de los principales es la hipoxia, que a su vez puede generar encefalopatía. Otra es la unión al receptor ECA2 que se expresa en el endotelio capilar cerebral y que esto pudiera generar la lesión vascular isquémica cerebral o incluso hemorrágica, el daño inmunitario o el mecanismo inmunitario por la tormenta de citocinas que puede generar y esto derivar en un accidente vascular cerebral. Asimismo, también la invasión directa, una a través de la circulación sanguínea y otra por la vía neuronal. En modelos experimentales con coronavirus previos en modelos animales se ha demostrado que, por ejemplo, en SARS-CoV, cuando se infectan animales en el modelo experimental, la invasión a través del epitelio del olfatorio puede llevar a la invasión del bulbo olfatorio y con esto alcanzar al sistema nervioso e invadirlo en el plazo de 7 días. Los modelos experimentales actuales sugieren que hay una afectación incluso del tallo cerebral que actualmente es una hipótesis bastante plausible en el sentido del daño que puede generar sobre el centro respiratorio y pudiera conducir a la insuficiencia respiratoria. Hasta el momento se sabe que hasta un 36.4% de los pacientes con COVID-19 pueden desarrollar manifestaciones neurológicas. Lo que parece algo verdaderamente trascendental es que el virus puede inducir lesión isquémica, pero también puede generar lesión desmielinizante. De hecho, con coronavirus previos, con SARS-CoV y con otros coronavirus previamente, se describieron incluso autopsias en pacientes donde se habían encontrado en pacientes con esclerosis múltiple material genético de coronavirus y esto pudiera estar asociado a la generación de lesiones desmielinizantes. Se sabe que genera una liberación de citocinas proinflamatorias, dentro de las cuales la CXCL9 se ha asociado a la mayor lesión neuronal y con esto la manifestación neurológica. Hay muchas series de casos publicadas al respecto. De las más conocidas está esta del New England Journal, donde se reporta en una serie de casos 58 de 64 pacientes admitidos en terapia intensiva. 69% mostraban agitación, síntomas piramidales en un 67%, síndrome disejecutivo al alta en un 36% por daño cognitivo agudo, EV6 isquémico en un 23%, y en 8 pacientes donde se realizó electroencefalograma se encontró en un paciente datos de disfunción frontal bilateral. Ahora, en las series mundiales se han descrito como síntomas predominantes las mialgias en un 27%, la cefalea en un 12%, e incluso las crisis epilépticas en un 5%. Llama la atención que en la serie española, que como ustedes saben fue un país que se afectó muy severamente por el coronavirus, la segunda causa o la segunda manifestación neurológica más reportada, más frecuente, fue el infarto cerebral. El EV6 isquémico en un 22.8%, las crisis epilépticas en un 12%, el estado epiléptico en un 4.3% e incluso neuropatías oculomotoras
hasta movimientos anormales en 1.1%. En una revisión de la Revista Española de Neurología se propone que la lesión neurológica puede estar mediada por diferentes mecanismos e incluso síndromes posiblemente inmunomediados como el Guillain-Barré, la EMDA y otras lesiones que tienen que ver con afectación inmunológica cruzada pudieran dar lugar a estas manifestaciones. E incluso la tormenta de citocinas que comentamos que está asociada a los eventos isquémicos. Como sabemos, han habido reportes de casos en ese sentido sobre pacientes que han tenido lesiones pulmonares y diagnóstico de COVID-19 y lesiones isquémicas cerebrales al respecto. Asimismo, este caso muy interesante fue el primer caso reportado de meningoencefalitis asociadas a SARS-CoV-2 y lo que se encontró incluso fue lesión hiperintensa en el lóbulo temporal asociada a una meningoencefalitis que fue documentada en líquido cefalorraquídeo y que fue una manifestación incluso neurológica inicial antes del desarrollo de los síntomas de la enfermedad propiamente dicha. Como describimos, incluso síndrome de Guillain-Barré y Miller-Fisher han sido descritos como complicaciones neurológicas. Hay incluso, que como comentábamos al inicio de la plática, un potencial neuroinvasivo de SARS-CoV-2 que pudiera jugar un rol en la falla respiratoria. Y esto porque, como les comentaba, hay modelos experimentales al respecto que sugieren en animales que la invasión por esos coronavirus pudiera dañar el bulbo respiratorio y ocasionar una falla respiratoria aguda severa. Asimismo, bueno, debemos conocer que hay diferentes fármacos usados actualmente para tratar, por lo menos experimentalmente, los síntomas del COVID-19, pero es importante conocer que muchos de estos fármacos pueden tener efectos neurológicos adversos y por eso es importante conocerlos. Por ejemplo, la cloroquina puede generar cefalea, crisis epilépticas, incluso el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, pudiera generar cefalea, parestesias e incluso convulsiones. Importante conocer esto. Ahora, en el contexto de que el SARS-CoV-2 pudiera generar epileptogenicidad o incluso disfunción cerebral, hay casos descritos al respecto en el sentido de que pudiera generar la lesión pulmonar y todo el mecanismo de tormenta inflamatoria de citocinas, una encefalopatía tóxica. Y esto conducir a una disfunción frontal, con el caso de este paciente, que evidentemente se demuestra por electroencefalograma con disfunción frontotemporal izquierda y que esto pudiera ser en un futuro sugerente de epileptogenicidad. Al respecto también ha habido casos, y este caso me parece un caso muy interesante, de un paciente femenino de 78 años de edad que desarrolló como único síntoma un estado parcial continuo como manifestación única del COVID-19. Es decir, sin evidenciar ningún otro síntoma respiratorio, desarrolló un estado parcial continuo epiléptico que se evidenció por electroencefalograma, sobre todo hacia la región frontotemporal izquierda, con una actividad delta de alta amplitud irregular y que posteriormente fue diagnosticado como COVID-19. Un caso muy interesante. Otro caso también que se reportó es en un femenino de 30 años que no tenía tampoco antecedentes de enfermedad neurológica, que desarrolló crisis epilépticas tónico-clónico generalizadas en el contexto de COVID-19. Asimismo, otro caso de un paciente también joven que tampoco tenía historia previa de crisis convulsivas y que desarrolló también crisis epilépticas asociadas a la infección por SARS-CoV-2. En ese sentido, el estudio más grande y con la evidencia más robusta es un estudio publicado en Epilepsia en abril de este año, que es un estudio retrospectivo multicéntrico que evaluó sobre todo la incidencia real y los factores de riesgo asociados probablemente a la infección por SARS-CoV-2 para producir crisis epilépticas sintomáticas. Fue un estudio que se hizo de enero a febrero de este año en 42 hospitales de Wuhan, el epicentro de la pandemia. Evaluó un total de 304 pacientes, de los cuales 108 tenían una condición grave, y no se encontró en ninguno de ellos ni estado epiléptico asociado, ni crisis epilépticas al respecto. Lo que sí se llegó a documentar fueron dos casos, uno que presentó crisis no epilépticas aparentemente psicógenas asociadas a trastorno por estrés, y otra crisis no epiléptica también asociada a un desequilibrio probablemente de tipo hidroelectrolítico. En ese sentido, esto nos lleva a concluir que hasta el momento no hay evidencia, por lo menos en lo que se refiere a epilepsia, que el SARS-CoV-2 pueda ser un factor de riesgo para desarrollar epilepsia de nuevo.
Pero, ¿no? Lo que es cierto es que ese estudio tuvo limitantes. Ese estudio no reportó o no hizo un seguimiento más largo y fue un estudio retrospectivo. Será necesario en un futuro, a los siguientes meses, realizar estudios prospectivos que puedan darle seguimiento al paciente en todas las fases de la enfermedad. Es decir, el estadio 3, donde, como comentábamos, hay un estado hiperinflamatorio, sí puede ser un caldo de cultivo para generar crisis epilépticas sintomáticas en el contexto, por ejemplo, de daño isquémico, de daño por encefalopatía. Es decir, no sabemos hasta el momento, y eso también la conclusión de este estudio, qué otros factores involucrados con el mecanismo de inflamación hacia el sistema nervioso central pudiera generar epileptogenicidad y con esto desarrollar un factor de riesgo para crisis epilépticas sintomáticas, como en los casos que se reportaron posteriormente a este estudio, o incluso ser un factor de riesgo para epileptogenicidad. Todavía nos falta mucho por aprender en el contexto de esta pandemia, pero lo que es cierto es que pareciera ser que el SARS-CoV-2 sí tiene neurotropismo y al parecer esto pudiera generar detrimento y afectación del sistema nervioso central y periférico. Muchas gracias.